Nuevo Pacto Producciones presenta al apóstol Jonathan Meza con otra de sus enseñanzas que revolucionarán tu vida. Declaramos que esta semilla cae en buena tierra. Te pido espíritu de sabiduría y de revelación. Te pido que sean alumbrados los ojos de mi entendimiento. En el nombre de Jesús recibo por la fe esta semilla incorruptible. Amén. Pueden sentarse, por favor. Muy bien, vamos a escuchar la palabra de Dios muy atentos, porque la fe es por el estar oyendo continuamente la palabra de Dios. Quiero compartirte un poquito de lo que son las sendas antiguas. Es un tema que aparentemente todos los redimidos conocen, pero que desafortunadamente no es así. Y digo aparentemente porque no todos los que son, no todos los que están en un auditorio realmente saben dónde están sentados. Quiero informarles que están sentados en el lugar donde se congrega la iglesia, columna y baluarte de la verdad. Este no es un auditorio más, no es un grupo de personas más, no es una denominación más. Es la iglesia. La iglesia es el grupo de personas que la Biblia define como la columna y baluarte de un tema que se llama la verdad. Yo antes creía que cualquier persona formaba parte de la iglesia. Cuando me di cuenta que la palabra iglesia tenía todo que ver con el tema de la verdad, me di cuenta pues que hay grupos de personas bien intencionadas, por supuesto, pero que no necesariamente forman parte de la iglesia. ¿Usted cree que un musulmán, por ejemplo, sea parte de la iglesia? ¿Usted cree que alguien que adora por allá a ciertos ídolos en ciertas tribus es parte de la iglesia? Es un no rotundo. Y tal vez tú digas, pero son sinceros. Claro, los sinceros nadie se los quita. Sinceramente equivocados. ¿Son sinceros? Sí. ¿Están equivocados? Sí. Y dicho sea de paso, muchas de esas personas que nunca han oído este mensaje tendrán una oportunidad delante de Dios por cuanto nunca oyeron. Pero gracias a Dios que tú tienes el privilegio de oír lo que miles les hubiera gustado escuchar. Es por eso que nos hemos dado la tarea de en estos años, más de una década, hablar de estas dos sendas. Al principio yo comencé con una senda y le doy gracias a Dios que me concedió el privilegio, el honor de encontrar la segunda senda. Cuando encontré la segunda senda me acabalé y busqué en la Biblia a ver si había algo más, porque Cristo ya viene pronto, y encontré en la Biblia que ya no hay más. Todas las sendas de Jehová solamente son dos. Y San se acabó, gloria a Dios. Encontramos la pieza que nos faltaba, y de eso te quiero hablar el día de hoy. El día de ayer estuve en Toluca, precisamente en un congreso que se llamó Las Sendas Antiguas. Gracias a Dios, con varios de mis discípulos pastores enseñando sobre lo mismo, reforzando una y otra vez el mismo tema. Todo redimido debe dominar este tema. No es nomás de gloria a Dios, qué bonito sentí su presencia, se me quitó la bola. El evangelio no es quitar bolas, hermano. Qué bueno que se te fue la bola. El evangelio no es eso, el evangelio es este tema que voy a desarrollar en unos cuantos minutos. Se llama las sendas antiguas. ¿Cuántos están listos para oír el evangelio? Te voy a hablar del evangelio, gloria a Dios. Este es el evangelio y vamos a estudiarlo juntos un ratito. Muchas de las cosas que tal vez tú no comprendas en esta enseñanza, tú las puedes ir comprobando con ciertos discípulos míos que estudian bastante,
Aquí tenemos, por ejemplo, a Chuy. Ponte de pie, hijo. Chuy, el famoso Chuy Cámaras. ¿Sabe por qué le decimos Chuy Cámaras? Porque tiene muchos años en el ministerio de cámaras, pero es un conocedor de la palabra de Dios. Así como él, tengo varios que estudian, pero de a de veras. Alguien diga gloria a Dios. O sea, no es de que, a ver, Chuy, y me lo van a tambalear con un versículo. Olvídale. Para un versículo que el diablo le da, él le da 200. Porque está seguro que está en la iglesia. No nomás viene porque qué bonito cantan. Ya supera eso, hermano. Ya sé que cantamos bonito. Gracias, Chuy. Y así sucesivamente. Si se te queda alguna duda, acércate a Chuy, acércate a varios de mis hermanos, que tú bien sabes que se distinguen por estudiar la palabra de Dios. Busca mis series en YouTube, en el portal www.redimidoshermosillo.com. Hay muchas maneras, las series de estudio ya las venden en CD, DVD. No hay razón para decir, pues tengo dudas. Solamente te voy a dar una probadita de lo mucho que tú y yo necesitamos reforzar este tema. Se llama las sendas antiguas. Así que vamos a comenzar. Vamos a Juan capítulo 3, versículo 14. Muy atentos, porque este es el evangelio. No dejar de fumar es el evangelio. Hay gente que dice, yo ya dejé de fumar. Qué bueno, ese no es el evangelio. ¿Usted qué cree que porque alguien dejó de fumar se va a ir al cielo? Claro que no. Irá al infierno sin cigarro. Entendámoslo de una vez. Esto que te voy a enseñar es el evangelio. De esto se trata el evangelio, de las dos y únicas sendas que existen en el planeta, en la palabra de Dios. Comenzamos en Juan 3:14. Se nos habla ahí de una serpiente. Todos digan serpiente. Esta palabra serpiente va a ser clave, porque la serpiente tipifica al diablo. Génesis capítulo 3 habla de la serpiente que engañó a Eva. Apocalipsis 12 habla de la serpiente antigua que es el diablo, Satanás. Por lo tanto, aquí en Juan 3:14 dice, y como Moisés levantó la serpiente. Moisés levantó, como tú ya sabes o deberías de saber, levantó una serpiente en Números capítulo 21, una serpiente de bronce ardiente. ¿Por qué Moisés levantó una serpiente? Porque esa serpiente iba a tipificar, a simbolizar, a hacer un retrato, una figura, una sombra de nuestro Señor Jesucristo. Todos los teólogos, todos los cristianos, hasta el momento no he visto uno que niegue que cuando Moisés levantó la serpiente no apuntaba a Cristo. Todo el cristianismo ortodoxo tradicional cree que cuando Moisés levantó una serpiente se refiere a Cristo. Todos, no he visto uno que no crea eso. Lo que no creen es que esa serpiente se refiera a que Cristo cambió de naturaleza. Eso es lo que no creen. En otras palabras, dicen, así como Moisés levantó una serpiente, así Cristo fue levantado. Y tú les dices, sí, fue levantado, pero ¿por qué levantó una serpiente? No sé, pero se refiere a Cristo, el Cordero de Dios. Y uno se pregunta, un buen analítico de la Biblia dice, si se refiriera a Cristo justo y santo, ¿por qué no Moisés levantó un cordero? Hay otros que niegan que Cristo cambió de naturaleza. La teología se resiste a creer el cambio de naturaleza. Todos digan esa frase, cambio de naturaleza. ¿Qué es que cambió de naturaleza? Que cambió de su naturaleza divina a naturaleza de pecado, diabólica. Se resiste el cristianismo y la teología a ese cambio de naturaleza. Pero Números 21 y Juan 3:14 son sencillamente irrefutables. Ellos dicen, no, realmente lo que quiere decir es que Cristo solamente cargó nuestro pecado, como cuando tú cargas unas maletas, un morral, algo ahí, y cargó nuestro pecado. Si así fuera, entonces Moisés hubiera levantado un cordero
cargando maletas de pecado. O un cordero, deja tú, embarrado, sucio. Tal vez el cristianismo sí hubiera aceptado un cordero sucio, pero al fin y al cabo un cordero sucio sigue siendo cordero. No levantó un cordero ni sucio ni limpio. ¿Levantó qué? Una serpiente. Un predicador, agonizando en una posible interpretación de esa serpiente, dijo: lo que pasa es que Moisés levantó esa serpiente porque ese es el símbolo de los hospitales. Así que hay toda clase de teorías para tratar de explicar el por qué Moisés levantó una serpiente. La única explicación lógica y bíblica es que Moisés levantó una serpiente porque Jesucristo también fue levantado en esa categoría. Me dijo una persona: ¿y por qué tú lo dices? No, porque lo dijo el mismo Señor Jesucristo. La hermenéutica que yo uso es la que el mismo Jesús explica. No es una hermenéutica personal. Entiéndase por hermenéutica la disciplina de interpretar las Escrituras. Lamentablemente una disciplina bastante manoseada por el hombre. Pero la hermenéutica del cielo es donde la propia Biblia te explica. Por ejemplo, si en Números 21 ves que Moisés levanta una serpiente y tú dices: ¿a qué se referirá esa serpiente? Pues pregúntale a Cristo. Te vas con Cristo y dice Cristo: mira, ahí te va. ¿Cuántos le creen a Cristo? Él te dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, te dice Cristo, así es necesario, a todos digan así. Ya con ese así, el infierno tiembla. Como Moisés levantó esa serpiente, así, o sea, de la misma manera, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. No fue levantado en categoría de cordero. Señoras y señores, no estaba un cordero en la cruz a las 12 de mediodía, no. Estaba un cordero desde que lo subieron hasta las 12, hasta ahí nada más. Porque dice Isaías 53, como cordero, o sea, en categoría de cordero, fue llevado al matadero. No dice que se quedó cordero todo ese tiempo. Fue llevado como cordero. ¿Qué significa? Que fue llevado inocente, sin pecado. De acuerdo a Éxodo 12:7, el cordero era sin defecto. ¿Cuántos creen que Cristo nunca pecó? ¿Cuántos creen que Él no conoció pecado? ¿Cuántos creen que nunca se halló engaño en su boca? Ok, ese cordero sin pecado iba rumbo a la cruz, como cordero fue llevado al matadero, pero a la hora sexta, Él exclamó y dijo: Elí, Elí, lama sabactani, que traducido significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesucristo mismo dijo que papá y que mamá lo desampararon. ¿Por qué lo desampararon? ¿Por qué lo abandonaron? Dice otra versión: por causa del pecado tuyo y mío. Porque de acuerdo a Isaías 59, 1 y 2, es la iniquidad y el pecado lo que hacen división, dice la versión King James, que hace separación entre Dios y los hombres. El Padre y nuestra Madre Espíritu Santo se tuvieron que separar del Hijo Jesucristo. Les recuerdo, Dios es una familia. ¿Y cómo está eso? Dijo uno. ¿Son 3 en 1, 2 por 3, 6 por 6? Esto es fácil. Dios son 3 personas. ¿Pero qué no dice la Biblia que es uno? Sí, son uno en unidad. No que sean la misma persona. Eso es una blasfemia disfrazada de piedad. Jesús, Él es el Padre. Jesús, Él es el Espíritu Santo. No, Jesús es Jesús, el Padre es el Padre y el Espíritu Santo es nuestra Madre. 3 personas. Jesucristo le oró a su Padre en Juan 17. Si hubiera sido Jesús el Padre, Él se hubiera orado a sí mismo y dijera: hola, yo me amo a mí, me ayudo, no sé de qué manera
ejemplificar tal ridiculez, pero no, él claramente le oró a otra persona, le oró al Padre, porque él no era el Padre. Mi Padre y yo uno somos, dijo, uno somos, no dijo somos la misma persona. ¿Alguien está conmigo? Somos uno en unidad, como tú y yo somos uno, un solo hombre. Es más, cuando yo me vaya, dijo, les voy a enviar a otro. Hey, hello, ¿qué parte de otro? No entiendes. Me voy al cielo y les voy a enviar a otro. ¿Y quién es ese otro? Pues precisamente otra persona. Nuestra Madre Espíritu Santo. La deidad son tres personas: papá, mamá, Hijo, Jesucristo. Y nunca tuvieron principio los tres. Alguien me dijo, si Jesús tiene mamá, entonces eso es una blasfemia, una herejía, porque decir que tiene mamá es que un día lo parieron, entonces tuvo un día principio. No, eso es un argumento bastante chafa. Vamos a suponer que Jesús no tiene mamá. Vamos a suponer, porque de que tiene, tiene. Vamos a suponer que no tiene mamá. La pregunta es, ¿por qué si tiene papá? Esa es una buena pregunta. ¿Acaso el papá la hizo de mamá un día y lo parió? Y la otra gran pregunta es, en todo caso, ¿quién parió al papá? Si a esas vamos. Escuche bien y nadie se enrede. Dios es Dios, porque no tuvo principio ni fin. El Padre no tuvo principio. A ver, para que darme a entender mejor, ¿cuántos padres hay aquí? Todo padre es porque alguien te parió. Yo soy papá de 4 hijos y yo tuve un principio. Alguien me tuvo que parir, mi madre Josefina, y mi papá Eleno le echó ganas ahí también. Así que cuando tú ves la palabra padre, en tu mente humana dices, a ese padre alguien lo tuvo que dar a luz, tuvo que tener un principio. En el caso de Dios no. El Padre es el Padre y no tuvo principio. Es el Padre así. Pastor, no lo entiendo, yo tampoco, nomás lo creo. La Biblia no es necesariamente para entenderse, pero para creerse. Así que, ¿cuál es el conflicto teológico de que haya un hijo en la familia? Si el Padre no tuvo principio, el Hijo, con ser hijo, no tuvo principio tampoco. Y la mamá tampoco tuvo principio. Los tres son alfa y omega, los tres, principio y fin. Cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario, Él exclama y dice, Dios mío. Y luego dice, Dios mío, date cuenta, 2 dioses. Todos digan 2 dioses. O sea, son 2 dioses que pertenecen a la misma deidad. Por ejemplo, ¿cuántos dioses hay aquí en esta mañana? Hay uno que otro que se siente todavía pecador, pero los que ya captan este tema, ¿cuántos dioses hay aquí? ¿Por qué tú y yo nos llamamos dioses? Porque la Biblia lo dice, porque Jesús lo dijo, que el que es hijo de Dios es un Dios. Vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. De la misma manera, el Padre es Dios, el Hijo es Dios, nuestra Madre es Dios, una sola deidad. Jesús está en la cruz y dice, Dios mío, se lo dice a papá, Dios mío, se lo dice a mamá, Salmo 22. Y luego el Salmo 27, el propio Jesús dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, Jehová con todo me va a resucitar. Jehová con todo me va a recoger, dice. Y eso sucedió al 3er día. Significa entonces que en ese momento, a las 12 de mediodía, ya no estaba un cordero en la cruz. El inocente se hizo pecado. Vamos a repetir sin ir a la Biblia. 2 Corintios 5:21, repítalo conmigo. Al que no conoció pecado, a ver, dígalo, por mí se hizo pecado. Dígalo otra vez, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. En el griego quiere decir que el Padre dejó que el Hijo se hiciera pecado, porque Dios no le mandó pecado. Dios no manda ni pecado, ni cáncer, ni nada malo. Lo hizo, en el griego es lo dejó, lo permitió, claro, porque estuvieron de acuerdo el Padre, el Hijo y la mamá, de acuerdo los tres en nuestra redención.
Así que ese cordero, cuando yo digo la palabra cordero, nadie tiene problema en pensar que se refiere a Jesucristo. ¿Me dice amén? Cuando yo digo cordero, tú no dices, ¿acaso Jesús es un borrego? ¿Verdad que no? Pero cuando yo digo, se hizo serpiente, ¿por qué la gran mayoría, y no digo que tú, cuando yo digo serpiente, la gente dice, ¿pero cómo? ¿Se convirtió en boa? La gente empieza a hacerse miles de preguntas. Es exactamente lo mismo. Cuando yo digo que Él es el Cordero, usted sabe que se refiere a Cristo, no que se refiere a un borrego. De la misma manera, cuando yo digo Él se hizo serpiente, no es que se convirtió en una anaconda, sino que se convirtió de la naturaleza de serpiente. En otras palabras, pasó de ser hijo de Dios a hijo de Lucifer. ¿Cuántos reconocen que antes de venir a Cristo todos éramos hijos de Lucifer? Algunos dijeron, no, yo no. Yo quiero que sepa que todos sin excepción éramos hijos del perro. Solo hay de dos, o eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. Así de fácil. Si tú reconoces que eras hijo del diablo y que ahora eres hijo de Dios, nunca te has preguntado por qué sucedió eso. O sea, ¿por qué tú cambiaste de naturaleza? Tú tenías, y yo también, teníamos la naturaleza diabólica, cáptalo. Éramos por naturaleza hijos del diablo. Y vinimos a Cristo y cambiamos de naturaleza. Ahora somos hijos de ¿quién? ¿Quién logró eso? Cristo. ¿Cómo lo logró? Precisamente Él sustituyéndonos. Él se hizo lo que tú eras para que tú terminaras siendo lo que Él es. Él se hizo hijo del diablo para que tú seas hijo de Dios. Se hizo pecado para que tú seas la justicia de Dios. Se hizo pobre para que tú seas rico. Se hizo enfermo para que tú seas sano, etc. Así que cuando yo diga la palabra serpiente, aquí en este contexto se refiere a Cristo que se hizo de la naturaleza del diablo. Ese es el pleito eterno entre la teología tradicional y los redimidos. Y alguien dice, yes. Alguien dice, aleluya. Porque esto no lo vamos a negociar si este es el pleito. Este es el pleito y a eso nos dedicamos. Gloria a Dios. Hasta que Cristo venga. O sea, el pleito no está en otro punto, aquí, en este meollo. Este es el meollo del asunto. ¿Cuál es el pleito contra la MDJ? O sea, la muerte espiritual de Jesús. ¿Cuál es el pleito? El cambio de naturaleza. Eso es lo inaceptable, lo inconcebible para ellos. Pero esta serpiente no nos deja mentir. El propio Jesús dijo, atienda esto, y como Moisés levantó la serpiente. Esto duele al diablo. A ver, diga, ¿qué levantó? Levantó una serpiente. La levantó en el desierto. Jesús dice así, o sea, de la misma manera es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y aquí hay dos revelaciones. La primera es que de la misma manera, así en categoría de serpiente, Jesucristo fue levantado también, murió espiritualmente, o sea, se convirtió de cordero a serpiente. Pero también la otra revelación es que así como Moisés, o sea, no está hablando solo de Cristo, sino del que levantó la serpiente. Así como Moisés, todos digan Moisés. ¿Qué hizo Moisés? Levantó una serpiente. Jesús está anunciando algo, dice, así es necesario que el Hijo del Hombre sea. Así era necesario que como Moisés levantó una serpiente que tipificaba a Cristo, era necesario que alguien más levantara ahora la revelación del Cristo hecho pecado. Repito, ese versículo no está solamente hablando de Cristo, está hablando de Moisés. Y así como Moisés levantó eso, dice Cristo, alguien me tiene que levantar a mí.
Y tú dices, ¿y para qué se tenía que levantar otro que igual levante una serpiente, pero ahora ya no es literal una serpiente y vean la boa? No. Ahora es levantar esta revelación. Pregúntese usted para qué es necesario nuestro ministerio en este planeta. ¿Sabe para qué? Versículo 15, ahí va, mira. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que tú no te pierdas la prosperidad, para que tú no te pierdas la riqueza, la salud, no te pierdas nada del paquete. Pero no tan solo eso, para que nadie se pierda en el infierno, claro, pero dice que tengas vida. ¿De qué tipo? Eterna. Hágame 100 planas, eterna, 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 hasta que venga revelación. ¿Quiénes son los que van a tener vida eterna? Los que miran esta serpiente. ¿Y qué es vida eterna? Pues eso, no morirse. Vida eterna. Ok, una vez que tú captas este asunto de la serpiente, va a ser muy fácil para mí explicarte lo siguiente. Por eso invertí una buena cantidad de minutos, que obviamente me gustaría invertir más, pero no, hay más versículos que creo que los vas a entender muy fácil. Éxodo 4:2. El mismo Moisés que levanta una serpiente en el desierto es el mismo Moisés que avienta una vara a la tierra. Y aquí hay gran revelación. Dice, y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Le dicen a Moisés. Y él respondió, una vara. ¿Qué tenía Moisés en su mano? Una vara. ¿Esa vara representa a quién? Vamos a Isaías 11:1 para ver a quién representa esa vara. Como ya la gran mayoría de ustedes saben, se refiere a Cristo, porque aquí dice, saldrá una vara, vuelve a decir vara. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Está apuntando a nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, no es una vara literal, así como no es un cordero literal, ni una serpiente literal. Son formas de llamarle al mismo personaje. Pues resulta que Moisés tenía una vara en su mano, la cual representa a Cristo. Regrésate a Éxodo capítulo 4, que te dije versículo 2. Y Jehová le dice a Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Él responde, una vara. Vamos a ver qué va a hacer con esa vara Moisés, versículo 3. Él le dijo, fíjate, Dios mismo le dijo que hiciera esto a Moisés. ¿Cuántos saben que fue Dios quien le dijo a Moisés que levantara la serpiente en el desierto? O sea, eran instrucciones divinas, porque iban a simbolizar, iban a representar algo. Mi hermano, Hebreos 10:1 dice que ese tiempo de la ley era la sombra de los bienes venideros. O sea, todo lo que tú veas, eventos, personajes, figuras, elementos, todo tipifica algo en el mundo espiritual. Así que cuando Moisés levanta una serpiente, está apuntando a Cristo que muere espiritualmente desde la cruz. Estando en la cruz, Él murió espiritualmente. Eso significa se separó de papá, se separó de mamá por causa de tu pecado y el mío. Pero no tan solo en la cruz estaba una serpiente, la serpiente también bajó al infierno. Veamos. Él le dijo, échala en tierra. O sea, Moisés, esa vara, échala en tierra, porque va a simbolizar algo. Échala en tierra. Nosotros sabemos que Jesús bajó por boca del mismo Pablo a las partes más bajas de la tierra. Las partes más bajas de la tierra no son ciertas partes que están muy abajo en el planeta. No, ese es ridículo ese argumento, porque esas partes más bajas de la tierra están en contraste con las partes más altas del cielo. ¿Estás conmigo? Te estoy diciendo cosas que van a ayudarte bastante en tu vida. Las partes más bajas de la tierra se refiere a lo que el propio Jesucristo le llamó el corazón de la tierra. En Mateo 12:40, corazón de la tierra. Así que cuando Dios le dice a Moisés, esa vara, échala en tierra, es porque algo va a simbolizar.
Y dice que Él la echó en tierra. La echó en tierra. Todo mundo habla de un Cristo en la cruz. Los redimidos somos los únicos locos que hablamos de un Cristo que lo echaron en tierra. Porque tenemos un defecto los redimidos. No solo tenemos revelación, sabemos leer. A veces es solo saber leer. Echaron esa barra en tierra. Y alguien dice, ¿y qué? ¿Cómo? ¿Qué ojos tan de fe tienes? Porque yo no veo el infierno ahí. Si a esas vamos, ¿qué ojos tan inteligentes tienen ellos? Porque yo no veo tampoco la cruz allá cuando Moisés levantó la serpiente. Yo no veo una cruz, dije. Ni tampoco en Éxodo veo una cruz. ¿Estás conmigo? Yo en Éxodo, cuando están matando al cordero, no veo una cruz ahí yo. En Levítico 16 tampoco veo una cruz. Pero todos saben que eso apunta a la cruz del Calvario. De la misma manera, esta tierra donde fue echada esta vara, que por cierto se convirtió, mira, y la echó en tierra y se hizo la vara una culebra. ¿Por qué esta vara se convierte en una culebra? Porque iba a tipificar que esa culebra no solo estuvo en la cruz, sino con esa misma naturaleza del diablo de pecado, bajó a los infiernos. No bajó victorioso como yo vi en un drama en Estados Unidos, en Phoenix, en una congregación gigante de unas 15,000 personas, un edificio impresionante, un drama espectacular con iluminación, ángeles volando, y me pasó un ángel por aquí. Una tecnología impresionante. Lamentablemente, el tema no estaba fundamentado en la palabra, porque Cristo baja a los infiernos. No, si ese no es el problema. Miles de cristianos saben que bajó al infierno. Es más, los católicos en su credo dice que el Cristo bajó a los infiernos. Ese no es el problema, señores. El asuntito es resolver a qué bajó. No, es que bajó a predicar. Eso de que bajó a predicar no tiene ningún sentido bíblico ni lógico. Primera de Pedro 3, 18 y 19 no está diciendo que Cristo bajó a predicar. No encuentras el verbo bajar en ningún lado. Dice Primera de Pedro 3, 18 y 19 que Cristo predicó, el Espíritu de Cristo predicó a los espíritus encarcelados, pero no dice que les predicó en el infierno. Les predicó a esos espíritus encarcelados, y dice claramente el 20 que lo hizo en otro tiempo. El Espíritu de Cristo les predicó por medio de Noé a los del tiempo de Noé. Y obviamente, como esa gente desobedeció, palabra griega apeiteia, que significa rehusar ser persuadidos, desobedecieron la prédica de Cristo a través de Noé, por eso están encarcelados hoy. Pero nunca Primera de Pedro 3, 18 y 19 dicen que Cristo bajó a predicar. Ese es un absurdo teológico total, que contradice el resto de las Escrituras. Si Jesús bajó a predicar, la pregunta que debemos hacernos es: ¿a quién bajó a salvar? La segunda pregunta que tenemos que hacernos es: ¿por qué les predicó únicamente a los de la generación de Noé? Gran pregunta. ¿Y el resto qué? ¿Que se mueran los feos? La tercera pregunta: ¿acaso hay salvación después de que alguien fue al infierno? Y en efecto dominó, hay una serie de contradicciones. No hay remedio para el que se va al infierno. Jesucristo nunca bajó a predicar. Jesucristo bajó, como dice la palabra, en categoría de culebra. Moisés, aviente esa vara a tierra. Todos digan: a tierra. ¿Por qué la echó en tierra? Porque simboliza a Cristo descendiendo al corazón de la tierra
en categoría de culebra, en categoría de serpiente, en categoría de muerto espiritual, de hijo del diablo. Entendiendo eso, vete ahora a Amós, capítulo 9, versículo 2. Amós 9:2. Aunque cavasen hasta el Seol, toma nota de esto, este pasaje te va a hablar del infierno y del cielo. ¿Cuántos creen que el cielo es real? La pregunta es, ¿por qué negar que el infierno es real? Hoy en día se ha corrido la voz de que el infierno no es cierto. Mira qué curioso, el cielo sí es cierto y el infierno no. Es a todas luces una tendencia personal, una deducción personal. El mismo Dios que te habla del cielo es el mismo Dios que te habla del infierno. Gracias a Dios para los redimidos, eso no debe preocuparles porque ya hubo alguien que lo pagó. Que se preocupen los que no tienen un Cristo que pagó el infierno, están en graves problemas. Aunque cavasen hasta el Seol, como tú ya sabes o debieras de saber, vengo bravo hoy, estamos cansados de redimidos que tienen 30 años y todavía, pastor, ¿no será la tumba el Seol? Aprende, disciplínate. Aprende, esto es una escuela. No ponemos butacas con paletas ahí, solo porque queremos darte lugar a que dances. Que si no, ahí tuviéramos butacas ahí para que escribas ahí. Pero aunque no pongo butacas de esa manera, ya gente trae su cuaderno y todo. Mira, gente apuntando, rayando la Biblia. Hay quienes la tienen tan santa que no la rayan. La tienen santa, llena de polvo allá en el ropero aquel viejito. Ok. Aunque cavases o cavasen hasta el Seol. El Seol significa, te vas a un diccionario, significa lugar de muertos. Y es ahí donde los falsos testigos de Jehová, y les digo falsos porque los verdaderos somos nosotros. ¿Cómo alguien se puede autoproclamar testigo de Jehová cuando no cree ni siquiera que el Espíritu Santo es Dios, no cree que Jesús es Dios, no creen en milagros, no creen en sanidad divina, no creen en lenguas, no creen en apóstoles de milagro, creen en Dios? ¿Son testigos de qué? De nada. ¿De acuerdo? La Biblia le llama testigos a los que somos testigos de los padecimientos del Cristo. Por eso Pedro lo dijo en el libro de los Hechos, de lo cual nosotros, dijo, somos testigos, dijo. Y tú te preguntas, ¿y a poco Pedro fue testigo de lo que le pasó a Cristo en el infierno? No, no estuvo ahí, pero fue testigo porque el propio Jesús en Hechos 1:3 les dijo las pruebas indubitables. ¿Te acuerdas de esa palabra? Indubitable, pastor, yo no, esa palabra no la uso todos los días, yo tampoco. Nunca le dices a tu hijo, ¿qué indubitable vienes? Pero indubitable es la palabra griega tekmerión, que significa alguien presentando evidencias como un testigo. Aleluya. Jesucristo se presenta ante ellos como un testigo. ¿Testigo de qué? Testigo de lo que ellos no vieron. Y por eso Apocalipsis 1:5 presenta a Cristo. Dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, se levanta como testigo de lo que él vivió en el infierno y les platica a todos ellos lo que les sucedió en el Hades. La palabra Hades es un término griego que equivale a Seol en el hebreo, que significa lugar de muertos. Y como yo ya te he enseñado durante muchos años, los muertos, bíblicamente hablando, no están en el Panteón Yáñez, ni en el del pastor aquel, ni el de Santa Teresita ya.
Los muertos no están, apréndelo, los muertos no están en el panteón. ¿Ves? El cristianismo dice, Cristo se levantó de los muertos. ¿Qué piensan acá? ¿Que se levantó de dónde? De la tumba. Porque para ellos muerto es la tumba. Ahí no están los muertos. En las tumbas están los cuerpos de los muertos. El cristianismo te sabe hasta el tamaño de la piedra que se movió en la tumba ahí. Te saben el tamaño de la piedra y el color de la piedra. Y cuánto pesaba la famosa piedra, exactamente. Para nosotros creemos lo que el propio Lucas, cuando escribió el libro de Hechos, dijo en el 2:31 de los Hechos. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades. Resurrección de Cristo es que su alma, no su cuerpo, su alma no fue dejada en el lugar de muertos, que es el Hades. Hoy no vamos a entrar en las diferencias entre Hades, abismo y eso, no, porque hay todo un estudio que pudiéramos verlo sistemáticamente. Para mí, para el caso, es lo mismo. Todos estos lugares son recovecos del inframundo. Ese no es tema de discusión para mí. Están en el inframundo, debajo de la tierra. Sí es cierto que había un seno de Abraham que ya no está un Hades, y más abajo está el abismo. Cristo sufrió por ti todos los tormentos del inframundo. Así que lo vas a ver como abismo, como Hades, como Seol, como Abadón, como la tierra seca, lo profundo del mar, montón de nombres que no deben causarte problemas, no deben negar jamás el descenso de Cristo en categoría de culebra a esas partes más bajas de la tierra. Fíjate lo que dice aquí, aunque cavasen hasta el Seol, de allá los tomará mi mano, y aunque subieran hasta el cielo. ¿Ves los opuestos? Diga conmigo, Seol, cielo. ¿Se da cuenta? Si el Seol fuera la tumba, no puede ser un antónimo del cielo. ¿Alguien está conmigo? Aunque cavasen hasta el Seol, de allá los tomará mi mano, y aunque subieran hasta el cielo, de allá los haré descender. Pero, ok, ese es el punto. Versículo 3. Si se escondieren en la cumbre del Carmelo. Ahora, quiero que tomen nota de esto, que aunque los pasajes en los profetas viene hablando de Israel y de un montón de pueblos, tú como redimido debes de saber que esa no es razón para decir, no se refiere a Cristo, se refiere a Israel, se refiere a David, se refiere a Asaf, no. Todo lo que le sucedió a quien sea, Jesucristo dijo que al final de cuentas apuntaba a Él. ¿Cómo lo sabemos? Juan 5:39, el propio Jesucristo dijo, escudriñad las Escrituras. ¿Cuántas Escrituras? Pues las Escrituras en general. Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. ¿Cuántos tienen vida eterna? Y ellas, las Escrituras, atiende a esto, Jesús dijo, las Escrituras son las que dan testimonio de mí. ¿De quién dan testimonio las Escrituras? Vuelvo a preguntar a ver por este lado, ¿de quién dan testimonio las Escrituras? Quiere decir que si dan testimonio de Cristo, ¿qué importa si está hablando del pueblo de Israel, si está hablando de allá del otro pueblo? Jesús dijo que tú lo escudriñes, lo expulgues, porque ahí vas a sacar algo que da testimonio del Cristo. Te estoy dando las herramientas claves para el sostén de tu fe. Cualquier atarantado llega hoy en día y dice, no, ahí está hablando de que, mira, con todo respeto, ¿qué me importa de quién está hablando a mí? Si no es un libro de historia, mijito. Yo sé que eso suena blasfemo, pero ¿cómo no te va a importar? No me importa cuando se trata del tema de las sendas antiguas. Lo que importa es escudriñar. Todos digan escudriñar. ¿Qué es escudriñar? Eso, expulgar.
indagar detenidamente, y dentro de un versículo y el otro vas a encontrar una perla, y esto apunta a Jesucristo. Por eso eran sombras. Si las sombras fueran exactas y cabales, volvámonos a preguntar por qué en Éxodo 12 no aparece un cordero en la cruz. No, porque son sombras, exacto. Las sombras, mira qué revelación, son sombras. Una sombra no es algo exactamente igual a ti. De hecho, yo me he visto en una sombra y me veo más gordo. Y digo, ese no soy yo. Te aseguro que estoy mejor, porque en ciertos reflejos, así como que crece la panza, o te ves y de repente creció la nariz y dices, hay poder en Cristo. O sea, la sombra es una sombra nada más, pero no eres tú. Efectivamente, el antiguo pacto tenía la sombra de estas cosas que iban a venir. Pero la revelación, ahora todos digan revelación. ¿Qué es la revelación? Ya cuando se te quita todo el velo y puedes ver claramente los negativos, ya te los revelaron, así como los rollos que revelabas tú antes, o que intentábamos revelar. ¿Te acuerdas? El rollo de la quinceañera lo revelabas en la boda, porque no hubo dinero entre la quinceañera y la boda. Y te tocó ver unos negativos, te tocó ver los negativos a ti, que los veíamos hacia el sol, hacia donde había luz, para ver si era mi tío. Sí, es mi tío, sí, creo que él es, el Juan, el Chon. No había claridad. ¿Qué estará tomando mi tío? Pues se ve como un bote, no sé. ¿Será coca, será tecate, qué será? Hasta que ya revelábamos, todos digan revelar, hasta que ya revelábamos esos rollos, entonces decía, era tepache. Es más, es el vaso que le presté y no me lo regresó. Porque ahora en la revelación, ¿tú qué ves? Todo clarito. Te digo esto porque nadie se asuste ni se preocupe que porque en las sombras, pues yo apenas lo alcanzo a ver claro, mijitos, si son negativos. Pero te vas al nuevo pacto y Jesús te empieza a explicar y te dice cómo le hagas para interpretar allá, acá, y empiezas a recibir revelación exacta de lo que sucedió. Y aquí tenemos un ejemplo de esto. Si se escondiesen en la cumbre del Carmelo, allí los buscaré y los tomaré. Y aunque se escondieren de delante de mis ojos, mira lo que dice, en lo profundo del mar, todos digan eso, en lo profundo del mar. De acuerdo a Miqueas 7, 19 y 20, ¿qué hay en lo profundo del mar? Ahí fueron echados nuestros pecados. Ahí se encuentra el infierno, porque el Salmo 68 dice, de Basán te haré volver de las profundidades del mar. ¿A dónde echaron nuestros pecados? En las profundidades del mar. Así que en las profundidades del mar, de ahí le sigue una tierra, un lodo cenagoso, luego una tierra seca, y ahí está el inframundo, corazón de la tierra. Ahí se encuentra exactamente una ubicación geográfica que el propio Cristo nos dio, corazón de la tierra, mejor conocido como infierno. Y aquí dice, en lo profundo del mar, subraya esa última parte, rescata esa perla de ahí, mira. En lo profundo del mar, allí mandaré a la serpiente. La serpiente fue enviada no tan solo a la cruz, ¿a dónde fue? A las profundidades del mar. Pastor, ¿y cómo sabe que se refiere a Cristo? Ya te dije, porque el propio Cristo me dijo a mí, no sé a ti, que las escrituras dan testimonio ¿de quién? De Él. Así que Cristo se hizo serpiente en la cruz, bajó como culebra, dijo ahí Moisés, se convirtió en culebra la vara que la echó en tierra. Aquí vemos que la serpiente está en la profundidad del mar. Y ese recorrido, vete a Isaías 51:10, el recorrido que la serpiente realizó de la cruz al infierno,
Ya dejamos claro que esa serpiente es Cristo con la naturaleza de pecado diabólica que va de la cruz al infierno. O sea, no solo estuvo en la cruz en esa categoría, sino bajó al infierno. A eso se le llama camino. Ahora todos digan camino. Hermano, cuando hablamos de sendas, no es una palabra que usamos todos los días. No le dices a alguien, ¿por qué senda te viniste? Normalmente usamos la palabra camino. Nomás quiero decirte que es un equivalente, senda y camino. Ok, entonces, ¿cuál es el camino o senda por el cual esta serpiente recorrió? Aquí dice, ¿no eres tú el que secó el mar, las aguas del gran abismo? ¿Ves? El camino era rumbo al corazón de la tierra, que aquí se le llama abismo. Y eso concuerda con Romanos 17. ¿Quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo entre los muertos. Pero aquí dice, el que transformó en camino. Vuélvalo a decir, camino. Subráyalo, el que transformó en camino, mira, las profundidades del mar para que pasaran los redimidos. ¿Por qué tú y yo nos llamamos redimidos? Porque nos gustó ese nombre, porque nos pusimos a pensar, ¿cómo nos llamaremos tú? No, redimidos es un nombre de una gran revelación en la Biblia. Bíblicamente son las personas que pasaron las profundidades del mar juntamente con Cristo. Tal como lo dijo Pablo, yo morí con Cristo, fui sepultado con Cristo, fui plantado con Cristo, resucité con Cristo y estoy sentado en los lugares celestiales con Cristo. Todo el recorrido nos lo aventamos tú y yo por la fe. Así dijo Pablo. A eso se le llama el tema, identificados con Cristo. Así dijo Pablo, con Cristo yo morí. Gálatas 2:20, con Cristo fui crucificado. ¿Cuándo viste a Pablo que lo crucificaron ahí? No, él estaba hablando por la fe, en el ámbito legal. Con Cristo yo morí, dice Pablo, fui crucificado con él, dice Pablo. Romanos 6 dice, fui sepultado, fui plantado, resucité, me ascendieron. Todo el recorrido, todo el camino, vuelve a decir camino. A eso se le llama una senda. Y ahorita te estoy hablando de la primera senda y son dos. Y necesito terminar en 15 minutos. ¿Cómo le hago? Así que esta primera senda o camino, la serpiente pasó de la cruz al infierno, las profundidades del mar para que pasaran los redimidos. Entendiendo esa parte, vete a Génesis 49:17. Dice así: será Dan, y este no es Dan nuestro pianista, no le vayan a decir, oh la serpiente, no. Ahí Dan está apuntando a Cristo. Fíjate lo que se le dijo a Dan. Está hablando de Cristo, dice, será Dan serpiente junto al camino. Alguien diga aleluya. Si tú y yo no entendiéramos la MDJ, literalmente leyéramos ese versículo y dijéramos, mejor pásate al Salmo 23, está más clarito. Porque esa era nuestra buena costumbre que teníamos, esos pasajes complicados. Empezábamos a leer, nos hacían bostezar y mejor nos íbamos a un salmo que dijera, en paz me acostaré y así mismo dormiré. Yo le doy gracias a Dios porque tenemos esta revelación. Esta revelación hace que entiendas la Biblia, gloria a Dios. Pastor, acá está hablando de un pan. Sí, es un pan, no es el virote de Sonora. Es Cristo, porque Cristo dijo, yo soy ese pan. Acá está hablando, pastor, de una vid. Sí, es Jesucristo. Él dijo, yo soy la vid verdadera. Aquí está hablando de un cordero, es Cristo. Y así sucesivamente. Aquí está hablando de una serpiente que está en el camino. ¿Cuántos entienden? Serpiente en el camino. Jesucristo en categoría de muerto espiritual estuvo en ese camino que ya te demostré en Isaías 51:10, que ese camino fue en las profundidades del mar, de la cruz a las profundidades del mar. Será Dan serpiente junto al camino, y mira lo que dice, víbora junto a la senda. Subraya la palabra senda porque es intercambiable con camino. Ahí está una fotografía de Cristo, una víbora
junto a la senda. Gloria a Jesús. Vete a Hebreos 2:14, un versículo tan hermoso, tan conocido, que lo voy a relacionar. ¿Por qué estoy enfatizando esto de la serpiente? Porque Jesucristo, en Hebreos 2:14, vemos que a través de su muerte, Él venció el imperio de la muerte. Y hablar de su muerte espiritual es hablar de que Él cambió de naturaleza. Quiero que entiendas esto. Muerte espiritual de Jesús es hablar del cambio de naturaleza de Cristo. Que cambió de naturaleza. Pasó de cordero a serpiente para que tú pasaras de serpiente a cordero. ¿Cuántos sabían que tú y yo ya somos corderos? ¿Acaso tú no eres oveja de Dios? ¿Verdad que somos corderos? ¿Por qué somos corderos justos y perfectos? Porque las serpientes, porque el cordero se hizo serpiente para que tú y yo, que éramos serpientes, ahora seamos corderos de la naturaleza divina. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, los hijos de Dios se refieren a nuestros espíritus. Todos digan: yo soy un espíritu, poseo un alma y vivo en un cuerpo. Tiéntate tu cuerpo, diga: yo aquí vivo. Mi pregunta es: ¿de dónde viniste? Ya sabemos, vinimos del cielo. Dile a tu vecino: vinimos del cielo. Me preguntaba uno de mis hijos recientemente: papi, me gritó, ¿cuántos años tienes? Y le grité: 6,000. No, ya en serio. Mi cuerpo, le digo, 43. Tengo 6,000 porque hace 6,000 años se cree que ese promedio de tiempo de 6,000 años es cuando Dios creó el género humano, en Génesis 1:26. Y dijo Dios: hagamos al género humano. Ahí crearon a Jonathan, yo ya existía, y tú también, no me mires así. Todos ya existíamos, la pasábamos bastante bien en el cielo, hasta que un día papá y mamá aquí en la tierra, óvulo y espermatozoide, se juntaron y se logró tu cuerpo. En mi caso hace 43 años, en tu caso hace 20, 50, no sé. Pero tú viniste del cielo y participaste de ese cuerpo. Diga conmigo: yo participé de este cuerpo. Gloria a Dios. Así que por cuanto los hijos, cuando decimos hijos, se refiere a tu espíritu. Hijo de Dios, ese eres tú, no tu cuerpo. Tu cuerpo es hijo de papá y mamá terrenales. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, o sea de cuerpo, Él, o sea Jesucristo, también participó de lo mismo, participó de un cuerpo, se metió en un cuerpo que le preparó Dios, por cierto. ¿Para qué? Mira, para destruir, haciéndose Él hombre. Hermano, se hizo Él 100% hombre. ¿Quién estaba en la cruz? ¿Dios o un hombre? Las dos cosas. Estaba 100% Dios, 100% hombre. La teología tradicional cristiana dice: murió el hombre, porque Dios no puede morir. Pero eso no lo pueden comprobar. Esas son solo sus ilusiones de que Dios no puede morir, como dijo Pedro: que nada de esto te acontezca. Y le dijo Jesús: apártate de mí, Satanás. Los propios fariseos, los propios que rodeaban a Cristo dijeron: pues nosotros, cuando Cristo les hablaba de su muerte, atienda esto, cuando Cristo les platicaba que Él iba a morir, los religiosos judíos de su tiempo le decían: pues nosotros hemos oído que el Cristo vive para siempre. Es el mismo argumento de la gente de hoy. O sea, el Cristo es Dios, no puede morir. Y Cristo les decía: voy a morir. A eso vine. Se metió en un cuerpo para que el Dios hombre, todos digan el Dios hombre, era el Dios hecho carne. Dios murió en la cruz por ti y por mí. Y en esa categoría de muerto espiritual, en esa categoría de serpiente, dice:
para destruir por medio de la muerte, o sea, su muerte, al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. La muerte ya está destruida. Oh, gloria a Dios, esto que estremezca el infierno, la muerte ya está destruida. Por favor, no me diga usted, pero ¿cómo que la muerte ya está destruida? ¿Y cómo es que algunos se han muerto? Y la respuesta es, así como algunos se han enfermado, y no por eso Dios mintió. Y como algunos todavía tienen deudas económicas, ¿y eso qué? Él se hizo pobre para que yo sea rico. Su palabra no cambia. ¿Ustedes creen en la inmortalidad? ¿Y por qué se ha muerto uno que otro? ¿Y eso qué? Eso no cambia lo que Dios dice. Aquí mi Biblia dice, y también tu Biblia dice, que el Cristo se metió en un cuerpo para destruir por medio de su muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Y el verbo destruir quiere decir inhabilitar, o sea que la muerte no puede contra ti. Destruir no quiere decir que ya no exista, como por ahí surgió una teoría. El diablo ya no existe porque Dios lo destruyó. Claro que existe, pero dioquis, en vano. Claro que existe, pero está inhabilitado respecto a la iglesia. No puede tocarte a ti a menos que tú se lo permitas, pero no creo que se lo vas a permitir. La muerte está debajo de tus pies. Gloria a Dios. Se merece gloria a Jesús. Ese es mi Cristo que lo logró. ¿Y qué tiene que ver esto con que Cristo se hizo serpiente? Yo te hago una pregunta. Cuando los israelitas veían la serpiente, eran librados precisamente de la muerte. Para poder vivir, tenían que ver la serpiente. Esta generación tiene que ver esa serpiente. Y en Apocalipsis capítulo 6, versículo 8, la muerte aparece como un jinete. Uno de los jinetes del Apocalipsis. Miré y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba, que en realidad debiera decir la que lo montaba, porque hemos descubierto que es un personaje femenino. Así como mi Madre Espíritu Santo es femenino, la iniquidad es femenina, la muerte es femenina, hay espíritus femeninos. Pero aquí cuestiones de artículo, cuestiones de traducción a nosotros no nos causan problemas, porque son cuestiones de traducción. Miré y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte. ¿Cómo se llama este jinete? Muerte. Iba arriba de un caballo amarillo. En Éxodo 14, 28, vamos rápidamente, vemos una sombra de cómo esa muerte fue derribada a través del sacrificio espiritual de Cristo en el infierno. Dice que volvieron las aguas, ya cuando el pueblo de Israel, mi hermano, había cruzado el mar. ¿Cuántos de ustedes cruzaron el mar juntamente con Cristo? Me dijo una persona, esa sombra está muy mala porque Moisés, que representa a Cristo, nunca lo vimos, que sufrió ahí. Moisés cruzó con el pueblo y no vimos que se ahogó, no vimos que se quemó. Mijito, si Moisés no representa a Cristo, representa a este ministerio. Por eso a Moisés no le pasó nada, porque Moisés y su ejército, y aquí está Jonathan y su ejército, pasamos las profundidades del mar sin ningún problema. Ya cruzamos el infierno, por eso nos llamamos redimidos. Oh, si lo crees, dele gloria. Aleluya. Escuche, algo pasó con los jinetes de Faraón. Faraón aquí en China representa al diablo. Muchas de las sombras que tú y yo manejamos, las manejan los cristianos tradicionales. La gran mayoría, solo estas no las han querido entender. Lo que es Jerusalén y otras, como el cordero quemado, etc. Pero por ejemplo, mira,
Faraón, que representa al diablo, llevaba varios caballerías y jinetes. Todos digan jinetes. Sabes, ya te llevé a Apocalipsis, donde uno de los jinetes era la muerte. La muerte tiene todo un imperio, de acuerdo a Hebreos 2:14. Y resulta que cuando el pueblo de Israel salió de cruzar el mar, ya lo lograron. Dice que volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería. Alguien diga gloria a Dios. ¿Qué es esa caballería? Los jinetes enemigos. Y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar, no quedó de ellos ni uno. La revelación de que el Cristo sufrió en el infierno y tú y yo, los redimidos, de acuerdo a Isaías 51:10, pasamos por ahí, nos libró de todo jinete que está en tu contra. Nos libró del espíritu de muerte, del espíritu de cáncer, del espíritu de lupus, del espíritu de diabetes, de todo espíritu de muerte. Quedó debajo de tus pies. Por eso creemos en la senda antigua. Hermano, esta senda no fue en vano. Esta senda es el camino para tu victoria total. Si Cristo no baja al infierno, estuviéramos perdidos. Gracias a Dios por esta senda. Wow, que es la primera que te estoy platicando. Gloria a Jesucristo. Ok, una vez entendiendo eso, alguien diga aleluya. Si captaste eso, vete a Génesis 49:17. Volvamos con Dan, que está apuntando a Cristo, mi hermano. Mira lo que dice, será Dan. ¿Tengo algún alumbrado todavía? Está apuntando a Cristo. Dice, será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda. Y mira lo que dice, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Jesucristo, con su muerte espiritual, derribó a la muerte totalmente. Para atrás cayó y está debajo de tus pies. No fue en la cruz, fue en el infierno. Gloria a Dios. Oh, aleluya. Aleluya. Qué bueno que alguien a través de estas enseñanzas pueda tener más que información, pueda tener revelación y apropiarse. Qué gusto me daría que alguien se apropie, que alguien que se iba a morir en 3 meses, porque el diablo así lo había planeado, que dures otros 10. Pastor, ¿y por qué 10? Porque tienes 10 años para alivianarte. Porque Dios le dijo a Ezequías, te prolongo tu vida otros 15. Pero no eran 15 porque hasta ahí para que se muriera. No, te dio 15 años para que ordenes tu vida. Dios, cada vez que alguien está hablando aquí palabra, está prolongando tus años, te está dando nuevas oportunidades. Su palabra es medicina para tu cuerpo. Su palabra es medicina para tus huesos. Apropiate, apropiate, eres libre, hay vida en abundancia en Cristo Jesús. Aleluya. Oh, gloria a Cristo. Ese jinete fue destruido ya, la muerte huida ya, el fin de la muerte ha llegado a través de Jesucristo. Aleluya. Por eso la próxima vez que cantes, jinete, caballo, echó a la mar, cántalo pero con enjundia, hermano. Pero es que, ¿cómo es que Cristo logró tal cosa? ¿Por qué lo logró? Porque se hizo serpiente. Y esa serpiente, cuando bajó a las profundidades del mar, esa serpiente le mordió a este jinete. No había otra forma. No era con sangre, era con el Espíritu de Cristo, para que hubiera la inmortalidad que tú y yo tenemos. Gracias, Señor.
Vete a Isaías 43:16. Y dice el profeta: así dice Jehová, el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas. Senda es ese camino, pero también debo aclararte algo. Senda se refiere a camino, no tan solo es el recorrido, pero también es una persona. ¿Cuántos ya están de acuerdo? Los que les he venido enseñando a través de los años, yo les he enseñado que este camino no es solo un recorrido, sino es una persona, porque Jesucristo dijo: yo soy el camino, ¿verdad que sí? Quiero informarles que así como Cristo es el camino, también el Espíritu Santo, mi madre, es el camino. Por eso ella es la otra senda, pues. ¿Cuántas sendas son? Solo piensen esto: Jesucristo está hace 2000 años en el planeta, dice: yo soy ese camino. Cristo ya se fue, ahora está mi madre y dice: yo soy el camino. Y noticias, Jesucristo dijo: pero también soy la verdad, ¿verdad que sí? Pues también a ella se le llama el Espíritu de verdad. Pero resulta que Jesús también dijo: no tan solo soy el camino y la verdad, soy la vida. Y llega mi madre y dice: yo también soy la Zoe, yo también soy la vida en abundancia. En otras palabras, no puedes quedarte con una senda y menospreciar la otra. Una senda es el camino, la verdad y la vida. La otra senda es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre a no ser por esas dos sendas. No sé si lo captaste. Apláudele a mi madre, apláudele a la segunda senda, que también es para salvación. Ella es la salvación. Aleluya. Ella es la vida. Oh, gloria a ella. Atrévete a decirle: ella. En Redimidos ya no tenemos problemas con los artículos. Esos son argumentitos ridículos. ¿Cómo dices tú? La espíritu de Sinaí. Ridículo. Tú dices: el espíritu de Sinaí. ¿Por qué dices el espíritu de Sinaí? El artículo él le quitó lo femenino. No, nunca ha sido problema el artículo. Cuando te paró un tránsito, no lo recibas. Y se baja una mujer vestida de tránsito, tú no volteas con tu hijo y le dices: ahí viene la tránsito. Está fuerte la calor, ¿no? Tú dices: ahí viene el tránsito. Y se acercó una mujer. Así que olvídate esos argumentitos. Pues como no dice la, es varón. Es el espíritu. Y dice el arameo dice: es el espíritu del santo. O sea, es la gloria de papá. Es la Ruach HaKodesh. Nuestra madre es un término femenino en el hebreo. Pues sabes qué dice acá en el versículo 17: el que saca. Bueno, vamos a leer desde el 16 corrido con el 17. Así dice Jehová, el que abre camino. ¿Quién es ese Jehová que abre el camino? ¿Quién fue esa persona? Mi madre, Espíritu Santo. Y senda, mira, en las aguas impetuosas. Diga conmigo: mi madre es la segunda senda. ¿Cuántos creen en la primera senda, que es Cristo? Pero ¿cuántos creen en la segunda senda, que es mi madre? ¿Cuál fue el error de los judíos? Que no aceptaron ni la primera senda. Se quedaron con Yahweh. Se quedaron, dije, con Yahweh, con Jehová nomás. Y vino la primera senda y no la quisieron, la crucificaron. Ahora que Cristo se fue y nos dejó la segunda senda, mi hermano, si mi madre se hubiera encarnado, los cristianos la crucifican. No espero amenes. No dije los católicos. Ellos la hubieran amado. Los cristianos
la hubieran llevado a la silla eléctrica. ¿Y por qué digo la silla eléctrica? Porque hoy aquí no hay sistema de crucifixión. Pero la máxima pena de muerte le dieron a Cristo porque no quisieron los judíos la primer senda. No lo recibieron. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Ahora la primer senda está en el cielo y nos mandó la segunda senda, mi Madre Espíritu Santo. Y dice Pablo en Romanos 10:7, ¿quién descenderá al abismo? Refiriéndose a mi madre que descendió al abismo por él a resucitarlo. Esto es para hacer subir a Cristo entre los muertos. Y dice Pablo que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que ella, que Dios, que mi madre le levantó de los muertos, serás salvo. Yo amo la segunda senda. Aleluya. ¿Cuántos aman la segunda senda? Nosotros recibimos a mi Madre Espíritu Santo. Regrésate al 16. Mire el 16, nadie se distraiga. Mire. Así dice Jehová, el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas. Mire el 17. ¿Qué logró? El que saca carro y caballo. Alguien diga gloria a Dios. ¿Qué más? Ejército y fuerza caen juntamente para no levantarse. Fenecen como pábilo, quedan apagados. No se van a levantar tus enemigos. Porque tú tienes las dos sendas. Tienes a Jesús que resucitó del infierno. Tienes a mi madre que lo levantó de entre los muertos. Vete a Job 18, versículo 9. Cristo fue trasladado por esa senda o camino, ese recorrido que ya te he explicado. Y dice aquí en Job 18, 9, lazo prenderá su calcañar. Cuando tú ves la palabra calcañar, ¿a qué te recuerda? A la primer profecía de la Biblia. ¿Dónde se encuentra? Génesis 3:15. La serpiente le iba a dar en donde a Cristo, en el calcañar, pero Cristo le iba a dar en la cabeza. Para matar a una serpiente se le da en la cabeza para que no quede duda. Esa serpiente de Génesis 3:15 le iba a dar en el calcañar. Esa profecía se cumplió cuando Cristo bajó al infierno. Aquí dice, lazo prenderá su calcañar, se afirmará la trampa contra él. Era una trampa que le tenían, pero el diablo cayó en su propia trampa. Versículo 10. Su cuerda está escondida en la tierra. O sea, la trampa se la tenían ahí en el infierno. Lo jalaron de la cruz al infierno y una trampa le aguarda, dice, en la senda. O sea, en ese camino en el infierno. Versículo 14, por si quedara duda que se refiere al descenso de Cristo. Dice aquí, su confianza será arrancada de su tienda y al rey de los espantos será conducido. Ahí fue conducido Cristo al mismo lugar del rey de los espantos, que es el diablo. Hermano, en el Salmo 16, versículo 10, dice claramente cuando Cristo está sufriendo ahí en el infierno, que Él estaba solicitando la segunda senda para que lo sacara de ahí. Y Jesucristo exclama en este Salmo 16:10, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Diga conmigo, Cristo estuvo en el Seol. ¿Y qué estaba haciendo? ¿Estaba predicando? No, estaba sufriendo. Salmo 16, 116:3, me encontraron las angustias del Seol. Y aquí dice, no dejarás mi alma en el Seol. Y estando ahí, Él tuvo que clamar por lo que tú tienes que clamar ahora. Tú tienes que clamar por la segunda senda, que es mi madre. No te conformes con la primer senda. Yo ya tengo a Cristo, dicen los cristianos. A mí no me interesa esa mamá, rechazando a la mamá como los judíos rechazaron a Cristo. Nosotros queremos las dos sendas. Cuando Cristo estaba sufriendo en el Seol, dice el versículo 11, mira lo que clamó. Me mostrarás, le dice al Padre, la senda de la vida. ¿Quién es la senda de la vida? Mi Madre, Espíritu Santo.
Y ahí te lo dice, mira, en tu presencia. ¿Quién es la presencia de Dios? Mi madre. En tu presencia hay plenitud de gozo. ¿Cuántos están gozosos por esto? Hay delicias a tu diestra para siempre. La palabra diestra alude también a mi madre, Espíritu Santo. Ella es la senda. Luego también en Romanos 8:14 dice Pablo acerca de mi madre, Espíritu Santo, que ella nos guía. Dice, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Tú eres hijo no tan solo del Padre, sino de la persona que te guía. Eres hijo de mi madre. Acostúmbrate a decir, a ver, diga, yo soy hijo de papá y soy hijo de la gloria de papá. ¿Qué es lo que hace mi madre, Espíritu Santo? Te guía. A ver, diga, ella me guía. ¿Lo crees de verdad? Pero ¿a qué te guía ella? ¿Qué es lo que te lleva a reconocer en la Biblia? Cuando tú lees la Biblia, no te vayas sin su guianza, porque vas a terminar creyendo que Tercera de Juan 2 es un saludo para Gallo. Tú necesitas que mi madre te guíe. Pero ¿a qué te va a guiar? Vete a Juan 16:13. Cuando tú lees la Biblia, ella te guía a esto. Mira, Jesús dijo, pero cuando venga el Espíritu de verdad, así le llamó a mi madre, él, que en realidad debe decir ella, por cuestiones de traducción, mira, os guiará. ¿A qué nos guía? A toda la verdad. Jonathan Mesa tenía una parte de la verdad, pero estando en el Distrito Federal, ahí en el aeropuerto internacional, que no venía de Chile, venía de Guatemala, le inventan a uno tantas cosas. Venía de Chile cuando recibió esa herejía. No venía de Chile, cabezón, de Guatemala. O sea, todo te inventan. Me inventaron una casa en los lagos, otra en La Paloma, un avión, y yo digo, gloria a Dios, síganlo declarando, aleluya. Profeticen, profeticen, amén. Gloria a Dios. Así que cuando yo venía de Guatemala, ahí en el Distrito Federal, empiezo a abrir la Biblia y durante 7 horas, en esas 7 horas mi madre me guió. ¿A qué me guió? Él los guiará a toda la verdad. Ahora la tenemos toda. Escúchenme bien todos los presentes. Tú que tienes la muerte espiritual de Jesús y dices, ya con eso, ya la mamá, hey, si solo tienes la muerte espiritual de Jesús, que yo también te la enseñé, por cierto, tener esa primer senda no te hace tener toda la verdad. El Espíritu te guía a toda la verdad, porque toda la verdad son las 2 sendas. Incluye la Madre Espíritu Santo. Ella es la tierra que fluye leche y miel. Y Moisés, por cierto, no entró a esa tierra prometida, porque ahí no queremos nada de ley. No queremos a Moisesitos ahí. Moisés no entró, exacto, en esta tierra prometida de gracia. No hay una sola pizca de ley. Nos estamos quedando exactamente con la tierra que fluye leche y miel. Libertad total en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Cristo. ¿Hay algún libre aquí? Dije que si hay algún libre o un hijo de la libre aquí, aleluya. Ahora, no te pierdas esto, ya estoy casi cerrando, tranquilo. No te pierdas esto, mira. Romanos 8 dice que el Espíritu nos guía. El Evangelio de Juan dice que nos guía ¿a cuánta verdad? A toda la verdad. No es casualidad que el Salmo 23:3, vete al Salmo 23:3, mire lo que dice. Confortará mi alma, refiriéndose a Jehová, que también se le llama, al Espíritu Santo también se le llama Jehová. Confortará mi alma, o sea, restaurará mi alma, dice. Y mira lo que dice, me guiará. ¿Quién es la persona que nos guía? El Espíritu.
me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. En otras palabras, cuando mi madre te guía a toda la verdad, es porque te va a guiar a que conozcas estas dos sendas. Tú que ya tienes las dos sendas, gózate. Tú que tienes las dos sendas, gózate porque tienes toda la verdad. Y cuando tienes toda la verdad, a ver, ¿cuántos tienen a Cristo resucitado del infierno y a su mamita Espíritu Santo? Te digo una cosa, tú que tienes la verdad, mira, solo la verdad os hará verdaderamente libres. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Aleluya. Yo me acuerdo que en años pasados, bueno, en décadas pasadas, cuando algunos predicadores decían, hermanos, hay que volver a las sendas antiguas. A lo que ellos se referían, a lo mejor te tocó oír a alguien, y no tan solo predicadores, ¿no? Miles de cristianos de diferentes religiones decían, hay que volver a las sendas antiguas. Es decir, las mujeres antes, decían ellos, las mujeres antes eran personas más morales, se vestían de cierta manera. Hoy en día, qué bárbaro, el mundo entró a la iglesia. Dijo un cantante, así que canta con mariachi, dijo, ya se vistió de pintor el diablo. Porque llegó de pintor pintando a las hermanas. Hay que volver a las sendas antiguas, decían ellos. Las sendas antiguas donde las mujeres no se pintaban. Las sendas antiguas donde antes las mujeres no usaban pantalón. ¿Qué es eso de que usen pantalón? A ti no te tocaron esos tiempos, por eso tú dices, ¿qué? ¿A poco existe esa especie? Las sendas antiguas eran que tú, especialmente tú mujer, no usaras pantalón, sino que usaras falda. Que porque la Biblia dice que la mujer no debe usar ropa de varón. Y yo digo, está bien que no use de varón, que use pantalones de mujer. O sea, argumentos a todas luces ridículos, y no dudo que miles de estas personas eran sinceras. Lo sincero nadie se los quita. Mira, si hoy yo tomara una fotografía de los redimidos y hubiera una máquina del tiempo y nos regresáramos 30 años atrás, 40 años atrás, en los tiempos de mi abuelo, mi tata, que en paz descanse, y él hubiera visto una foto de lo que aquí se hace, aquí se le baila a Dios, pero aquí mujeres andan en pantalón y no traen velo, desveladas totalmente. Y ciertos varones cometen la blasfemia de andar desfajados. Y aparte no se cortan el cabello esos tremendos. Y un que otro hereje todavía se tatúa el inmoral. Y aparte, beben tepache. Hay que volver a las sendas antiguas, hermanos. Las sendas antiguas hay que vestirnos de cierta manera. Como tú ya sabes, las sendas antiguas no tenían nada que ver con eso. Las sendas antiguas, dije, no tenían nada que ver con eso. Una mujer que no usa pantalón y trae su faldota larga, no se pinta nada, está llena de urzuela. Su cabello, su cara es una bella momia. No se ofendan las momias. ¿Será garantía esa vestimenta?
¿Será garantía de santidad? Si así como tienen la falda larga, también tenían la lengua larga. ¿Será garantía eso? ¡Claro que no era garantía! Y ni una de las mujeres de hoy, ni una redimida de hoy, dice: no voy a salir en Facebook en pantalón para no hacer caer a los débiles. ¿Cuándo oíste toda una redimida que le dijo a la otra, le habló: no salgas en pantalón? Porque hay miles de cristianos que no usan ellas pantalón. No salgas, por amor a los débiles. Pablo dijo que por amor a los débiles, ponte la falda aquella, hombre. La falda largota, así en face, así una falda largota, y ponte un velo para que no se caigan los débiles. Jamás hiciste eso. Al contrario, dijiste que te tomaran una foto así, otra foto de otra manera, porque tú no te avergüenzas de la libertad con que Cristo te hizo libre. Porque en eso no consiste el evangelio. Porque el evangelio son las dos sendas, y las sendas antiguas no tienen nada que ver con lo exterior. Las sendas antiguas son misericordia y verdad. Las sendas antiguas es Jesucristo resucitando del infierno y mi madre resucitándolo. Nada que ver con lo otro. Alguien diga gloria a Dios. Salmo 119, 88. Dice la palabra de Dios: vivifícame conforme a tu misericordia. ¿Quién vivificó a Cristo? La misericordia. Diga conmigo: la misericordia es más que un sentimiento, es una persona. Dígalo: y es mi madre, Espíritu Santo. ¿Cuántos lo creen? Esa misericordia, vete al Salmo 85, 10. Ya estoy casi cerrando, no te pierdas este final. Dice que la misericordia y la verdad se encontraron. No se encontraron en Sambors, no se encontraron en Vips, no se encontraron en el Parque Madero, se encontraron en el infierno. La misericordia y la verdad. Si yo te preguntara ¿quién es la verdad?, tú fácil me dices: Cristo. Pero si te digo ¿quién es la misericordia?, hay algunos que todavía la piensan. Si la verdad es más que un concepto, es una persona. De la misma manera la misericordia es la persona del Espíritu Santo. Se encontraron en el infierno. Otra prueba la tenemos en el Salmo 88, versículo 11, rápidamente. Será contada en el sepulcro. La palabra sepulcro no es tumba, en el hebreo es el hoyo, el abismo. Será contada en el abismo tu misericordia, dice. ¿Por qué? Porque estuvo ahí en el abismo cuando resucitó a Cristo. O tu verdad, mira, en el Abadón, de acuerdo a Apocalipsis 9, es el lugar donde está el rey el ángel del abismo, que es el diablo. Por lo tanto, ahí tenemos otra prueba de que la misericordia y la verdad estuvieron en el Abadón, ahí en ese abismo, en ese lugar de tormento. Pero luego si te vas al Salmo 32, 7, dice la palabra de Dios: tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Jesús está hablando ahí y dice: con cánticos de liberación me rodearás. Cristo necesitó que le cantaran. Tú necesitas que alguien te cante, y no las mañanitas cuando cumples años. Necesitas que mi madre te cante cantos de liberación. En el caso de Jesús, ¿de qué lo iban a liberar? Del peor lugar, del infierno. ¿Cómo sabemos? Aquí dice: con cánticos de liberación me rodearás. Subraya la palabra rodear. Me rodearás. Ok, ¿quién le estaba cantando esos cánticos de liberación? ¿Quién estaba rodeando a Cristo? Vete al versículo 10. Miren el 10. Muchos dolores habrá para el impío, refiriéndose a los impíos que estaban alrededor de Cristo. La Biblia dice en Isaías 53 que con los impíos fue contado. Fue al lugar de los impíos en el infierno. Muchos dolores habrá para el impío, claro, porque los impíos no se levantaron, más que Cristo fue el único que resucitó. Muchos dolores habrá para el impío, y dice: mas al que espera en Jehová. ¿Quién es el que estaba esperando? Cristo, ahí en el infierno. Estaba esperando que lo levantaran al tercer día. Mas al que espera en Jehová, le rodea la misericordia.
Y la misericordia lo estaba rodeando, cantándole cánticos de liberación. Ahora mismo mi Madre Espíritu Santo te rodea y te canta cánticos de liberación. Pero mucho más claro lo dice el profeta Jeremías. Vete a Jeremías 31:22. Jeremías 31:22 no te va a dejar lugar a ninguna duda. Es el 31, dice: ¿hasta cuándo andarás errante, oh hija contumaz? Porque Jehová creará una cosa nueva. Cuando dice cosa nueva, desde Isaías es la única parte donde dice cosa nueva, alude al descenso de Cristo al infierno. Es la única parte en Isaías y aquí en Jeremías. Y esa cosa nueva que Dios iba a hacer es lo siguiente. Mire usted: Jehová creará una cosa nueva sobre la tierra. La mujer, ya no va a decir la misericordia, ahora va a decir la mujer rodeará al varón. ¿Y qué dices tú? ¿A quién se refiere esa mujer? Ni modo que a tu tía. No es tu tía que lo está rodeando, tu tío. La Biblia se refiere principalmente a Jesús y al Espíritu Santo. La Biblia habla en primer término ¿de quién? De Cristo y del Espíritu Santo. La Biblia habla principalmente de las sendas. Así que este varón se refiere a Cristo Jesús. Y esta mujer se refiere a mi Madre Espíritu Santo. Pastor, ¿y no puede referirse a mí como varón que me rodea a mi esposa? Claro que sí, tú échale pluma, hasta tu tío entra ahí, gloria a Dios. Pero principalmente, a ver, dígalo, principalmente, ¿a quién se refiere? Se refiere a las dos sendas. La mujer rodeará al varón. Lo rodeó para resucitarlo. Ahora vete al Salmo 40:10. No encubrí tu justicia. Eso es lo que hace Jonathan Mesa. Yo no encubro la justicia. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. Y mira lo que dice: he publicado tu fidelidad y tu salvación. Mira lo último: no oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. El diablo quisiera que yo me callara esta misericordia y verdad que son las dos sendas, pero yo no la oculto. Yo no estoy seguro que todos los aquí presentes realmente den la cara por estas dos sendas. No estoy seguro si allá afuera alguien dice: pues yo voy ahí. ¿Tú eres de los que tienen madre? Pues no tanto, lo que pasa es que ahí va mi mamá y pues yo la sigo. Realmente tienes el carácter. Yo les platicaba a los hermanos de Toluca, yo antes de tener estas sendas, desde que estaba en la universidad, tenía problemas con maestros y no tenía esta revelación. O sea, pleitero de nacimiento. Pastor, ¿usted es pleitero de nacimiento? Yo creo que sí. Porque mientras mis amigos cristianos preferían sacarse un 10 en vez de defender a Jesucristo, y estos maestros en la universidad, cuando tú les contestabas, porque ellos pisoteaban la Biblia, pisoteaban a Jesucristo, y cuando tú les contestabas, ellos decían: la educación es laica, usted no puede hablar de eso. Yo les decía: y si es laica, ¿por qué pisoteas a Jesucristo? ¿Por qué si estás hablando en contra de Cristo y en contra de la Biblia? Y se armaba el escándalo del siglo, y todos mis compañeros ahí nomás esperando a ver quién ganara el round. Y mis amigos cristianos: Jonathan, ya cállate, hombre, mejor ya pues pasarla bien, a sacarnos 10. Ese es el ministerio de los cobardes. Pero yo no me avergoncé de Cristo antes de conocerlo. Ahora que lo conozco, menos. Cristo bajó al infierno a sufrir y mi Madre, Espíritu Santo, lo levantó de entre los muertos. Caiga quien caiga, repruebe quien repruebe, Jesucristo tiene que ser exaltado. Aleluya. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Gloria a Dios. No la ocultes ni aquí, ni afuera, ni en tu labor, ni en internet, ni en ninguna parte. Es la misericordia y la verdad las únicas sendas, y ya no hay más. Gloria a Dios.
Pero eso no es todo. Vete al versículo 11. Alguien diga gloria a Dios. Jehová, no retengas de mí tus misericordias. Mira, ten tu misericordia y tu verdad me guarden siempre. Di conmigo, la misericordia y la verdad me guardan. Esta revelación, dije, te va a guardar. Esta revelación te protege. Escudo y adarga es su verdad. Gloria a Dios. Pelearán contra ti, pero no te vencerán. Mira el 77:19 de los Salmos. En el mar fue tu camino, no en la cruz. De la cruz al infierno. En el mar fue tu camino. Y tus sendas. A ver, diga, 2 sendas. Ya estoy cerrando, a ver, diga, 2 sendas. No vayas a preguntar como Juan el Bautista, que primero dijo, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando estuvo en problemas en la cárcel, dudó de Cristo. Y le dijo a sus discípulos, Juan tenía discípulos, le dijo, vayan y pregúntenle a Cristo si Él es o esperaremos a otro. Hay algunos de los presentes que empezaron muy bien diciendo, sí, amén, el pastor Jonathan, ¿cómo no? Él tiene la verdad, sí, gloria a Dios, aleluya. Pero ya nomás empezó la persecución. Y de eso te voy a hablar el miércoles. El tema de la persecución. Ya nomás empieza la persecución, la polémica. Entonces, ¿cuántos saben que en Marcos capítulo 4, el propio Jesucristo dijo que hay quienes por causa de la persecución tropiezan? ¿Sabías eso? Así que mucha gente, al igual que Juan el Bautista, estaban seguros de que Cristo Él era. Y luego Juan dice, no sé si Él es. ¿Por qué? Claro, ya está en la cárcel, le van a mochar la cabeza y dice, yo creo que no es Él. Y así hay gente, ya se ha metido en tantos problemas que dicen, ¿para qué me metí en esto? Tan bonito que es seguir la corriente allá en los conciertos donde van 15,000, 20,000 ahí, hablando solo de Cristo en la cruz y no metiendo en problemas con nadie. Ya no va a haber más sendas, te informo. Nos dio Dios las 2 sendas y ya no hay más. Después de esto viene Cristo Jesús. Ya no vas a esperar otro. Esperaremos a otro. Ya no va a haber otro. Ya no va a haber otro. Son las 2 sendas y viene Jesucristo. En el mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas. Ahora vete al 25:10. A ver si te sabes esta. Alguien diga gloria a Dios. Todas las sendas. ¿Cuántas sendas? No te escuché. ¿Cuántas sendas? Todas. Es que ya no hay más. Mira, todas las sendas de Jehová son 2. Mira, misericordia y verdad. Levanta tus 2 manos porque yo veo en cada brazo una senda. Mira qué hermoso simbolismo. Misericordia y verdad. Ahí un minutito, mantén tus manos en alto, no te cae mal. Misericordia y verdad. Esa misericordia y verdad te protegen, te ayudan, te levantan, te dan inmortalidad. Son todas las sendas de Jehová. Todas las sendas de Jehová tú las tienes, te guardan en tu camino, te libran, te levantan tu vida, te rejuvenecen como el águila. Todos digan, yo recibo esas sendas en mi mente y en mi corazón. Amén. Póngase de pie, por favor. Pido a los músicos que pasen, si son tan amables. Espero que esta breve introducción al tema de las sendas te haya ayudado. ¿A cuánto les ayudó un poco eso? Es nada más para probar el hambre de Dios en tu vida, para que tú puedas estudiar mucho más. Levanta tus manos. Vamos a darle gracias a Dios, porque tú y yo no creemos que tenemos la verdad. La tenemos.
Aleluya. Gracias, Padre. Empiezo a darle gracias a Dios en estos últimos 7 minutos. Vamos, dale gracias a Dios, dale gracias al Padre, a Jesús, a nuestra Madre Espíritu Santo. Eleva tu voz y dígale gracias, familia celestial. Si te sientes feliz, si haces alarde de esto, si no te avergüenzas de esto, dile gracias, gracias, qué privilegio amarte, qué privilegio honrarte, qué privilegio estar aquí. Gracias, gracias, gracias. Gracias. Esta fue otra enseñanza del apóstol Jonathan Meza. Si usted desea contactarse con este ministerio, ingrese a las direcciones de internet que aparecen en pantalla o comuníquese al celular 6621-960067 en Hermosillo, Sonora, México. Gracias por su atención.